Bueno, saben, nosotros desde niños nos han enseñado algo, nos han enseñado que tenemos 5 sentidos, ¿se acuerdan, no es cierto? En la escuela nos lo enseñaron. Estos 5 sentidos, la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato, dicen los antiguos autores que son como las ventanas que tenemos que permiten a nuestro yo interior conocer el mundo. ¿Cómo nuestra inteligencia, cómo nuestro yo interior conoce el mundo? A través de los sentidos, porque tocamos, porque oímos, porque olemos, porque vemos. Son las ventanas que permiten a nuestro yo interior conocer el mundo. Pero ustedes saben que además de estos 5 sentidos corporales, los 5 sentidos externos que tenemos, también tenemos otros sentidos, pero que ya no son externos, sino que son internos. Estos los podemos llamar los sentidos espirituales, porque, por ejemplo, ¿cómo vamos a conocer a Dios? A Dios no lo conocemos por los ojos, ni por los oídos, ni por el tacto, porque no lo podemos tocar. Tenemos otros sentidos que nos ayudan a conocer a Dios, son los sentidos espirituales. De hecho, en la Biblia ustedes saben que muchas veces se habla de esto. Por ejemplo, cuando Jesús dice, tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen. ¿Se dan cuenta? Se está refiriendo a unos sentidos que no son estos, los externos, a unos ojos que nos permiten ver algo que estos ojos no ven. Se está refiriendo a unos oídos que oyen algo que estos oídos no son capaces de oír. o cuando en el Antiguo Testamento dice, vean qué dulce habitar en la casa del Señor, como que habla del sentido del gusto, ¿no? Lo dulce que es estar junto a Dios, ¿verdad? Como que hay otros sentidos que no son los externos, sino que son sentidos internos que nos permiten conocer a Dios, ¿no? Los sentidos internos vendrían a ser como esas ventanas que permiten a nuestro yo interior no conocer el mundo, sino que nos permiten conocer a Dios, ¿verdad? ¿Saben cuál es el problema que sucede hoy en día? Que nuestros sentidos externos, creo yo que hoy en día los tenemos demasiado sobreestimulados. Nuestros sentidos externos están demasiado sobreestimulados, es decir, todo el rato nos están llenando de imágenes, sonidos, espectáculos, cosas súper intensas, ¿no es cierto? Nuestros sentidos externos están sobreestimulados y a veces están tan estimulados nuestros sentidos externos, es decir, los tenemos en un volumen tan alto, nuestros sentidos externos, que los sentidos internos que perciben a Dios los terminamos teniendo con un volumen muy, pero muy bajo. Como que nuestros sentidos internos, no sé si ustedes sienten eso, los tenemos como que un poco apagados. Y creo que esto lo podemos demostrar muy fácil. Ustedes, les puedo hacer una pregunta y también me la hago a mí mismo. ¿Cuánto nos cuesta, por ejemplo, es fácil o es difícil escuchar a Dios? ¿Es fácil o es difícil sentir a Dios? ¿Con qué tanto gusto vamos a rezar? O a veces la oración, el dialogar con Dios nos resulta pesado, difícil, tedioso. Y en vez, por ejemplo, de rezar, preferimos ver un partido de fútbol, ¿no es cierto? Preferimos salir a algún lugar, hacer cosas, ¿no? ¿Cuántas veces preferimos todas las cosas externas porque como que las cosas internas no estamos muy acostumbrados a ellas? ¿No es cierto? ¿Saben qué cosa creo? Que nuestros sentidos internos, los espirituales, los tenemos un poco apagados. Quizá nosotros nos podemos identificar con esas personas del Evangelio, que tenemos ojos, pero no vemos. Quizá nosotros somos de esas personas que tenemos oídos, pero no escuchamos a Dios. Quizás somos de esas personas. No sé si tú sientas que quizá puede estar ocurriendo eso. Creo que es importante, ¿verdad? Miren, queridos amigos, ¿saben? Yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero creo que la mayoría de problemas que solemos tener con otras personas casi siempre son problemas de comunicación. A veces con la esposa, con el esposo, con los hijos, en el trabajo. Casi siempre, la mayoría de problemas que tenemos con los demás son por problemas de comunicación. ¿Saben qué cosa creo? Que con Dios también nuestros mayores problemas no son por las cosas que hacemos. Yo creo que con Dios también tenemos serios problemas de comunicación. Nos cuesta comunicarnos con Dios. Yo no sé cuál sea tu experiencia, no sé si estás de acuerdo conmigo, yo siento que sí ocurre eso. Tenemos serios problemas de comunicación con Dios, ¿verdad? Es por eso que Jesús ha venido a curarnos, ha venido a sanar nuestros oídos, ha venido a sanar estos sentidos internos para que
para que nos podamos comunicar bien con Él. Y eso es justamente lo que ha pasado en el Evangelio que hemos escuchado hoy. ¿Qué cosa nos narra el pasaje de hoy? Que Jesús se encuentra con un sordomudo. Como ustedes saben, el sordomudo, primero, ¿qué cosa es? ¿Sordo o mudo? Primero es sordo, digamos. Muchas veces el sordomudo en realidad no puede hablar, no porque las cuerdas vocales estén dañadas, probablemente las cuerdas vocales las tiene bien, pero como no escucha, no es capaz de pronunciar, porque tú para aprender a hablar tienes que escucharte. Una persona que no es capaz de escucharse a sí misma nunca va a poder hablar bien, porque no puede controlar los sonidos que emite, ¿no es cierto? Esta es una persona sorda y como consecuencia de su sordera se había vuelto incapaz de hablar. ¿Qué cosa viene a hacer Jesús? Él viene a curarnos, viene a curar nuestros sentidos. Miren, de hecho, qué bonito lo que hemos escuchado en la primera lectura del profeta Isaías, ¿no? Dice, miren, que viene el Señor, ¿no es cierto? Él iluminará los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Esto es lo que hemos leído en la primera lectura, que siempre está conectada con el Evangelio. Jesús ha venido a que lo podamos percibir, a que lo podamos ver, a que lo podamos oír. Ha venido a curar nuestra sordera. Y esto es lo que Jesús hizo acá. Dice el Evangelio que se lo llevó a este hombre aparte, le tocó con los dedos los oídos, con la saliva la lengua, ¿no es cierto? Hoy en día creo que en el coronavirus lo mandarían a la cárcel, ¿verdad? No puedes tocar con la saliva a nadie, ¿verdad? Pero bueno, lo tocó con la saliva en la lengua, ¿no es cierto? Y le dijo Efetá, que significa ábrete, y lo curó, ¿no es cierto? ¿Saben? Es muy interesante lo que Jesús hace. Miren lo que hace. Primero, se lo lleva a un lugar aparte, dice el Evangelio. Creo que esto es importante porque nosotros también, para poder recuperar nuestro diálogo con Dios, también a veces necesitamos irnos aparte. Para rezar necesitamos también silencio, necesitamos un ratito cortar un poco las cosas que hacemos, ¿no? Ustedes han escuchado a veces que dicen, mira, ese hotel o ese lugar es un lugar muy exclusivo. Hemos escuchado algunas veces, este es un lugar muy exclusivo, ¿no? ¿Saben qué significa exclusivo? Significa que excluye, eso significa exclusivo, que excluye, ¿no es cierto? ¿A quién excluye? Bueno, pues a los que no tenemos la plata para pagarlo, ¿no es cierto? Excluye, ajá. Sí, claro que excluye. Entonces, bueno, la oración yo creo que tiene que ser también exclusiva. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que tiene que a veces excluir otras cosas. Tiene que excluir que esté cocinando, tiene que excluir que esté manejando mi carro, tiene que excluir que esté trabajando en otras cosas, que esté atendiendo otros deberes. La oración requiere, así como hizo Jesús, irse a un lado a solas con Él. Es que no nos hagamos ilusiones, nuestra comunicación con Dios no va a mejorar si es que no tenemos un momento especial dedicado a escucharlo a Él, un momento en el cual nuestros sentidos externos, como que les bajemos el volumen un poco, para que nuestros sentidos internos se les puedan subir el volumen nuevamente y podamos volver a escuchar a Jesús. Eso es lo primero que el Señor hace, lo lleva a un lugar aparte. Lo segundo que hace, dice que lo toque en los oídos y en la lengua, ¿no es cierto? Lo toca. Y es que lo segundo que necesitamos es entrar en contacto con Jesús, sobre todo a través de los sacramentos. Hoy en la comunión vamos a dejar que Jesús nos toque, nos va a tocar la lengua, va a vivir dentro de nosotros. Necesitamos entrar en contacto con la palabra, ¿no es cierto? ¿Conoces la palabra de Dios? ¿De verdad tú la lees o solamente la escuchas cuando vienes los domingos acá? O también le dedicas tiempo a entrar en contacto, a escuchar con tus sentidos internos la voz de Jesús a través de su palabra, ¿verdad? Eso es lo que hace Jesús, entra en contacto con nosotros, ¿verdad? Y finalmente, miren qué bonito, nos dice el Evangelio que a este hombre se le destrabó la lengua y empezó a hablar. Qué interesante esto. Cuando empezó a escuchar, recién pudo empezar a hablar. Yo creo que algo de esto también nos puede ocurrir a nosotros. A veces, ¿por qué creen que a veces nos cuesta hablar de Dios? A veces nos parecemos a este hombre, somos mudos para hablar de Dios. ¿Cuántas veces tú le hablas de Dios a otras personas? ¿Sabes hablarle de Dios a otras personas o no sabes hablarle de Dios a otras personas? ¿Saben? Si somos mudos para hablarle de Dios a otras personas, ¿saben por qué probablemente es? Porque primero somos sordos. Acuérdense lo que pasa con el sordomudo. Como no escucha, no puede hablar. A veces a nosotros nos ocurre lo mismo. Como no escuchamos a Dios, no somos capaces de hablar de Dios. Si no le hablamos de Dios a nadie,
Quizás es un signo de que escuchamos poco a Dios. Quizás es un signo de que lo escuchamos poco. Queridos amigos, dejémonos curar por Jesús. Él ha venido a salvarnos, Él ha venido a decirnos, efetá, ábrete. Ustedes saben que cuando te bautizan, el día de tu bautizo, el sacerdote hizo eso, te tocó los oídos y te tocó la boca y dijo, Dios te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamarla a los demás. ¿No es cierto? Que también nuestros oídos se abran para escuchar a Dios, para que nuestra boca, para que nuestra lengua se destrabe y también podamos hablarle de Jesús a los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.